No me digan que no es extraño, paradójico, que para identificar a un niño superdotado, tal vez 200.000 en España, para identificarlo tengamos que esperar a que tengan malas notas en el colegio. Yo creo que no hay una prueba mayor de que nos estamos equivocando a la hora de identificarlos y a la hora de tomar medidas para rentabilizar este potencial de talento. El psicólogo Joseph Renzulli es director del Centro Nacional de Investigación en Superdotados y con Talento en Connecticut, Estados Unidos. En su programa educativo ha redefinido el concepto de la superdotación. En promedio, ¿cuánta gente potencialmente superdotada hay en la Universidad de Connecticut, donde tú das las clases? No es fácil de decir, ya que cuando una persona entra en la Universidad de Connecticut y ha superado a muchos de sus compañeros anteriores, nuestra universidad es muy competitiva y la entrada no es fácil. Yo diría que en esta universidad entra un gran grupo de jóvenes increíblemente inteligentes, que no son la media normal que ha acabado la educación secundaria. ¿Y qué pasa con los que son más normales? Quiero decir, ¿podemos tener alguna idea del porcentaje de recién nacidos que potencialmente tienen talento, son superdotados? ¿El 1%? Creo que es una cifra bastante superior al 1 o 2%. Podríamos estar hablando de aproximadamente el 15 al 20% de la población general. ¿Tantos? Depende del criterio utilizado. En los albores de los estudios sobre los superdotados, se tendía a considerarlos un porcentaje muy pequeño, del 1 o 2%. Incluso algunos investigadores llegaban al 5%. Sin embargo, recientemente ha habido muchos estudios que apuntan a un concepto diferente de superdotado. Estos estudios están basados en una visión más amplia de la inteligencia. En lugar de basarse en un único dato, como es el de tener un cociente intelectual muy alto, hacen referencia a lo que Howard Gardner denominó inteligencias múltiples. Y creo que la tendencia de hoy es tener en cuenta otras características, además de, no en lugar de, la inteligencia. ¿Conoce usted a un superdotado? ¿Se ha dado cuenta de que a pesar de sus grandes cualidades es un desastre en otros aspectos? A una escala menor, ¿el alumno aventajado de su curso era también un artista y un atleta? Para explicarlo, los psicólogos nos hablan desde hace un tiempo de 8 inteligencias en lugar de una sola, como la mejor manera de describir las habilidades intelectuales de una persona. La genética unida a la educación y al contexto social de cada individuo condicionan que se desarrolle cada una de ellas en grados distintos. La inteligencia verbal se refiere a la capacidad de dominar las palabras, ya sea de forma oral o escrita. Los amantes de la escritura, la lectura o los crucigramas tienen un buen desarrollo de esta inteligencia. Hemingway o Winston Churchill gozaron de esta habilidad. Einstein, Kasparov o Bill Gates, en cambio, son ejemplos de talentos en inteligencia lógica. Los problemas aritméticos, los juegos de estrategia o el diseño de experimentos son sus puntos fuertes.
En inteligencia visual encontramos a fans de laberintos y puzzles que tienen gran capacidad de crear imágenes mentales. También muestran una gran sensibilidad frente al color, las formas, el espacio y la relación entre ellos. Picasso o Leonardo da Vinci fueron superdotados visuales. Cuando pensamos en estructuras rítmicas y musicales, en los grandes compositores de la historia, estamos hablando de inteligencia musical. A los que gozan de esta habilidad, cantar y hacer ritmos, incluso con su propio cuerpo, les resulta tan sencillo como respirar. Además, discriminan sonidos que pasan desapercibidos a otros. La inteligencia kinestésica se refiere a la capacidad de mover el cuerpo, de expresarse a través del movimiento y de ser hábil con los objetos. Atletas y bailarines, pero también los grandes modistos o artesanos de la madera son los modelos. Los grandes líderes de la historia, como Jesucristo o Martin Luther King, tuvieron probablemente una gran inteligencia interpersonal. Fueron grandes comunicadores, capaces de entender e interpretar el comportamiento y sentimientos de los demás. La inteligencia intrapersonal, en cambio, se refiere a la capacidad de tener un buen conocimiento de uno mismo. Aquellos que controlan sus sentimientos y conocen bien sus dones y limitaciones tienen esta habilidad. Personajes como el Dalai Lama o Freud son ejemplos claros de talentos en este área. Finalmente, también podemos hablar de inteligencia naturalista, que define la capacidad de reconocer y clasificar formas y estructuras en la naturaleza. Las personas que entendieron el mundo natural, incluyendo a plantas, animales y astros, como Darwin, Cousteau o Sagan, son personajes destacados. Déjame primero preguntarme una cosa. Cuando miras estos temas desde fuera, tienes tendencia a identificar a una persona muy inteligente por las notas excelentes que seguramente tendrá en la escuela. Y sin embargo, cuando hablas con los padres o los profesores, muy a menudo resulta que identificamos a una persona superdotada justamente porque causa muchos problemas. Oye, ¿cómo es esto? ¿Se explica porque ni la administración, ni los padres, ni los profesores saben tratar el tema de la manera más adecuada? Los jóvenes muy inteligentes, muchos de los cuales seguirán estudiando después de secundaria y llegarán a la universidad y se convertirán en científicos o filósofos o ingenieros, a menudo siguen un contenido curricular que normalmente pueden seguir y completar mucho más rápidamente y mejor que la mayoría de los estudiantes. Si esto es así, el primer inconveniente es que no están motivados. Y en segundo lugar, en muchos casos se aburrirán con las tareas. Algunos perderán el interés por la escuela. Y en algunos casos puede que se conviertan en alumnos problemáticos. Su principal problema es que la escuela no es un lugar de motivación para ellos. Es por esto que creo que es muy importante que hagamos todos los cambios necesarios en los programas educativos de estos jóvenes de dos formas. La primera es analizar el currículo existente y ver qué partes se pueden abreviar para ellos. Y en segundo lugar, hay que proporcionar a estas personas la oportunidad de que tengan actividades más productivas, más motivadoras, como talleres de escritura creativa, talleres de arte creativo, proyectos de investigación, que puedan utilizar las técnicas y la metodología de las personas que tratan con los aspectos más creativos y productivos de estos campos. Déjame que te interrumpa un segundo.
Hay gente que dice que si intentas separar a estos superestudiantes, superdotados, del resto de la clase, y si los juntas a todos en una clase especial, que esto, dicen, podría conducir a un cierto elitismo en la educación que probablemente no fuera bueno. Bueno, personalmente no lo creo. Pero, ¿qué les dirías tú a la gente que tiene dudas sobre esta idea de juntar a los superdotados en un grupo específico? Creo que lo primero que debemos tener en mente es que la igualdad de oportunidades no quiere decir que se proporcionen las mismas experiencias a todos los estudiantes. Y creo que lo que es verdadera igualdad es proporcionar a los jóvenes experiencias según sus niveles de habilidad, su capacidad. Esto no quiere decir que tengamos que separar a todos los estudiantes todo el tiempo. Pero si unos jóvenes están más avanzados en un área como matemáticas o en química, que es tu área, entonces debemos proporcionar un espacio al día o a la semana en el que los estudiantes podrán juntarse para tener un nivel adecuado de motivación. Un reloj de Dalí deshecho. Con 3 años se hizo un dibujo que era una pasada. Una pasada. Nos dibujó a su padre, a mí embarazada, pero vamos, genial, ¿eh? Y bueno, pues luego lo veía siempre con los libros, y no he jugado nunca, o sea, con libros, aburrido con los niños, problemas con los niños. Y ya en primero de primaria la profesora nos dijo que pensaba que era superdotado, que convendría hacerle las pruebas. Y sigue teniendo problemas con los niños porque es que se aburre. A lo mejor viene algún niño a casa y le saca, yo qué sé, un documental del cuerpo humano o un documental de peces o de fósiles o de arte, le saca un libro de arte y los niños salen aire, será. Y claro, sufres a tu manera porque lo ves solo en el patio, pero no, es un niño que es muy feliz porque él habla con la gente mayor y se lo gana, es que tiene como un imán. Pero claro, con los de su edad se aburre bastante. Hizo un dibujo, él hizo un escrito a copito de nieve y le decía pues que él sabía que había muerto de cáncer y que nunca lo olvidaría. Y ponía pues, te encontraron en la selva, te trajeron, o sea, toda la historia de Copito que yo toda no me la sé, pero él estuvo viendo el K3, se ve el informativo y oye, le impactó mucho. En el Instituto Catalán de Superdotación, un equipo de psicólogos y pedagogos atienden las necesidades de Víctor y otros muchos niños, adaptando los contenidos que aprenden en las escuelas a su elevado nivel intelectual. Pero además de eso, se encargan de velar por su estabilidad emocional, ayudándoles a no sentirse discriminados. Desde este centro se intenta que esta iniciativa se extienda a todo el Estado español. Desde que él va y sabe que se le está haciendo un cambio en los estudios, que a lo mejor no es suficiente, pero algo se le está haciendo, y que ve que yo sé lo que le pasa, pues él está como más feliz, como si diciendo, bueno, por fin se han dado cuenta de que yo necesito algo más que lo de siempre. Pero esta ayuda es muy reciente. Miles de adultos han crecido sin saber que eran superdotados. Yo de pequeña sobre todo lo que quería era conocer el universo, ¿no? Entender por qué estábamos aquí, cuál era el sentido de la existencia, las típicas preguntas, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, y sobre todo tenía una especial vocación, una especial predilección por entender el cosmos, el universo, cómo era, describirlo y entender cuál era la última razón, ¿no? La última causa. Y bueno, a partir de ahí sentía curiosidad por todo, o sea, todo lo que implicaba conocimiento, desde por qué estamos hablando, por qué estamos aquí tú y yo, por qué la mano es sólida y no gaseosa, todo. Yo creo que el problema principal del niño superdotado, más que el aprendizaje, es la manera
de sentir la vida, de enfrentarse a ella y de vivir los sentimientos. El niño superdotado suele ser una persona muy sensible, una persona que ve el mundo de una manera global, diferente, y a veces intentan encuadrarte o encasillarte ya desde pequeño y decirte no, el mundo es de una determinada forma y que te lo creas, ¿no? Y tú te haces preguntas o intentas entender desde el sentimiento. Si tuviera un hijo superdotado, pues lo principal le dejaría ser él mismo, que creo que a mí a veces no me han dejado ser yo misma. O sea, le facilitaría que se expresara libremente. Si quiere ser artista, que sea artista. Si quiere ser científico, que sea científico. Lo querría muchísimo y estaría ahí apoyándole en todo lo que quisiera, en todo lo que pudiera, y ayudándole a madurar, tanto en conocimiento como emocionalmente. Y que fuera una persona simplemente feliz. ¿Por qué sucede que los hijos únicos tienen más éxito que los hijos de una familia numerosa? Y de todos, los primogénitos parece que tienen más éxito en el mundo que los que le siguen después. Extraño. Esta es una pregunta muy interesante. Existen algunas investigaciones que demuestran cómo los hijos únicos a menudo tienen más éxito en la escuela y a veces en carreras universitarias. Esto creo que es cultural, sobre todo en países donde el primer hijo, si es varón, recibe una serie de atenciones especiales de los padres. Y a veces este es el hijo del que se espera que continúe el linaje o los negocios. De todas formas, hay un libro muy interesante que se publicó hace unos 5 o 6 años, del que ahora mismo no tengo la referencia, pero es una investigación muy seria, del Massachusetts Institute of Technology, y demostró que los hijos nacidos después del primero, y sobre todo el segundo, tienden a ser más creativos. Y en algunos casos reciben más reconocimiento por su creatividad que los primogénitos. Hay varias explicaciones de por qué esto es así. Una es porque quizá no se les ofreció de todo, o porque las expectativas de que fuera el mejor de la familia no iban dirigidas a él. De manera que tenían que ser más listos en la manera de enfrentarse a la escuela o a los problemas de la vida. Volveremos a este tema, porque, oye, tú obviamente has cambiado significativamente toda la problemática de la enseñanza, llamando la atención justamente sobre esto que acabas de explicar, que no es una cuestión exclusiva de tener un coeficiente intelectual alto, sino una cuestión de ser inteligente en la escuela. Ahora, ¿sabemos por qué un superdotado como fue Thomas Edison, el inventor de la bombilla o el fonógrafo, él resalta y otros, millones de ellos, no salen de la mediocridad? Hay estudiantes que aprenden todo lo que se les enseña muy eficientemente, de forma muy rápida y a un gran nivel, y que te pueden repetir esa información en exámenes o evaluaciones. Y hay otros alumnos que aparte utilizan lo aprendido ante problemas o en otras situaciones donde introducen nuevas e innovadoras ideas.
Tienen una gran parte creativa y además están dispuestos a trabajar más y mejor en un problema en particular. Podemos pensar que si agrupáramos a todos los que han sacado mejores notas e intentáramos que fueran inventores como Thomas Edison, inventarían nuevos aparatos técnicos, escribirían excelentes historias, poesías y obras de teatro. Pero sabemos que esto no sería así, no funcionaría. ¿Tiene algo que ver con el cerebro todo esto? ¿Se ha estudiado el cerebro de personas con talento, que tengan un gran nivel de compromiso con sus tareas o con sus proyectos, de creatividad y de capacidades en general? Creo que la ciencia se encuentra en los albores del análisis del cerebro. Una de las cosas que seguro que sabes, por el proyecto del genoma humano, es que de hecho todos somos más del 99% iguales en nuestro DNA. Somos muy parecidos. Pero creo que sí puede haber ciertas cosas que son más eficaces en unos cerebros que en otros. No hay cerebro igual a otro, como no hay mente igual a otra. Un sutil límite separa lo patológico de lo genial. Pongamos como ejemplo a Albert Einstein. El genio que revolucionó la física es también considerado un autista leve, dadas las dificultades que mostró durante su infancia para hablar y ciertos comportamientos atípicos. Su cerebro, preservado tras su muerte en 1955 a la edad de 76 años, muestra dos características curiosas. Comparado con un cerebro normal, posee un número mayor de células gliales en las áreas 9 y 39 del córtex prefrontal, correspondientes a la elaboración de planes, el lenguaje y otras funciones complejas. Estas células sostienen y nutren a las neuronas, de modo que su incremento denota una mayor actividad metabólica en esas áreas. Además, desde un punto de vista anatómico, el cerebro de Einstein muestra un hiperdesarrollo en la región inferior parietal, concretamente en el área correspondiente a la visualización tridimensional, el pensamiento matemático y las relaciones espaciales. De hecho, el propio Einstein sostenía que su inteligencia yacía en su capacidad para visualizar los problemas y trasladar esas imágenes al lenguaje abstracto de las matemáticas. En su caso, el cambio anatómico observado se debe a que la cisura de Silvio se ha reducido, dejando espacio para que el lóbulo parietal inferior haya crecido desproporcionadamente. Tal vez esas modificaciones hayan permitido una mayor red de conexiones neuronales, un mejor procesamiento de la información y convertir a Einstein en una persona extremadamente creativa y capaz de producir una obra genial para su tiempo. Estoy sorprendido, no tanto por la poca correlación que existe entre las altas notas por un lado y el éxito en la vida profesional en el mundo por otro, sino que lo que encuentro increíble es la relación que existe entre este éxito en las profesiones y en el mundo por un lado y las actividades no académicas llevadas a cabo por el estudiante. Esto es lo que es increíble. ¿Lo habéis demostrado? Quiero decir, ¿se ha descubierto realmente la irrelevancia de las actividades académicas cuando se intenta educar a alguien para que tenga éxito en la vida? Sí, y déjame que te ponga un ejemplo. Hace unos años tuvimos un grupo de estudiantes que tenían mucho interés por la fisiología. Les hicimos trabajar en un proyecto en el que construyeron un esqueleto humano de tamaño natural. Produjeron unos vídeos y también materiales didácticos para que se pudiera enseñar fisiología a otros estudiantes.
El compromiso que tuvieron con esta tarea fue muy alto. Para hacer este trabajo tuvieron que ser muy creativos y se acostumbraron a este tipo de tareas. En ese grupo había 6 estudiantes y hemos analizado ahora qué hacen. Y 5 de ellos han seguido estudiando hasta llegar a ser médicos o han cursado algún tipo de ingeniería relacionada con la profesión médica. 5 de los 6 estudiantes han conseguido un máster o un doctorado. Y todos vienen de un colegio que está en una zona muy poco favorecida. Es decir, que no provienen de una escuela de gente adinerada. Antes de implementar este tipo de programa educativo, había muy pocos niños del distrito de esta escuela que accedían ni tan solo a hacer una educación secundaria. Y muy pocos durante años llegaron a hacer estudios universitarios. Respecto al seguimiento de estos estudiantes, se les entrevistó, rellenaron varios formularios en los que se les preguntaba, entre otras cosas, cómo habían conseguido este éxito académico, y todos identificaron el origen del éxito a su estancia en la escuela, en quinto y sexto del sistema educativo norteamericano, ya que se les habían ofrecido la oportunidad de hacer un trabajo creativo y original en un área en la que estaban muy interesados. Es divertido porque he leído el resultado de algunas investigaciones, que creo que son de tu propio equipo, en las que se sugiere que entre los niños de 12 años, todos ellos inteligentes, los que se sienten interesados por un tema en particular pasan mucho más tiempo con esta asignatura favorita que el resto de los niños mirando la televisión. Oye, ¿es así esto? Desde luego. De hecho, uno de los proyectos de investigación más importantes llevados a cabo en Estados Unidos por el profesor Chipson Mackay de la Universidad de Chicago y otros profesores demostraron que jóvenes que tenían mucho talento en varias áreas, música, estudios académicos, arte, incluso en deportes, pasaron casi tanto tiempo estudiando su área favorita como el resto de los jóvenes de Estados Unidos pasan mirando la televisión. Y tengo que decir que en Estados Unidos la gente pasa muchísimo tiempo mirando la televisión. Hasta el momento, el sueño se ha relacionado con el aprendizaje y la memoria del cerebro adulto. Incluso se cree que favorece el procesamiento de los nuevos recuerdos. Un estudio asegura que dormir bien potencia el pensamiento creativo. En la investigación realizada en la Universidad Alemana de Lübeck se ha comprobado que el sueño reparador estimula la creatividad. Esto explicaría que cuando nos acostamos con un problema pendiente sin resolver en la cabeza, muchas veces a la mañana siguiente y sin esfuerzo encontramos la solución. Para analizar el fenómeno científicamente, se planteó un problema matemático a un grupo de personas. Unas estuvieron toda la noche en vigilia y otras se fueron a dormir. Las conclusiones son claras. Las personas que durmieron 8 horas tenían 2 veces más probabilidades de resolver la cuestión que las que no pegaron ojo. En una segunda fase se intentará determinar qué zonas del cerebro se activan y qué tipo de sueño es más efectivo. La contaminación por metales pesados se está convirtiendo en una amenaza para el entorno natural y para la salud pública. En la Universidad Autónoma de Barcelona han diseñado unos sensores que detectan de forma sencilla y eficaz estos focos de polución. Una de las principales fuentes de contaminación es el plomo ambiental, que procede casi exclusivamente de la actividad humana. Las partículas nocivas llegan a la población a través de las emisiones atmosféricas y del suelo contaminado. Por ahora, los métodos analíticos empleados son caros y necesitan personal altamente cualificado.
Los sensores creados en la Universidad Autónoma de Barcelona son sencillos, económicos y fáciles de utilizar, por lo que son idóneos para realizar mediciones rápidas y baratas de los niveles de contaminación. Se basan en membranas que reconocen selectivamente determinados iones. Incluso pueden activarse varios sensores a la vez, lo que permitirá detectar simultáneamente la presencia de plomo y otros metales tóxicos que contaminan el suelo y la atmósfera. Evitar riesgos innecesarios y mejorar la formación de los especialistas. Este es el objetivo de un programa totalmente virtual destinado a formar y entrenar bomberos en situaciones de máximo riesgo. Este sistema totalmente informatizado se está poniendo a prueba en Estados Unidos. Se crea un entorno totalmente realista en forma de simulador de entrenamiento donde los bomberos deben combatir incendios incontrolados. El programa está especialmente pensado para los técnicos que tienen que impartir órdenes durante las emergencias. En una primera etapa, el software informático simula fuego en una casa unifamiliar y responde a las órdenes formuladas por un bombero jefe situado fuera de la escena. Los operarios, gracias a la realidad virtual, pueden observar el piso incendiado desde diferentes ángulos. La situación e intensidad de los focos de fuego y del humo cambia cada 15 minutos, por lo que se convertirá en una herramienta muy útil para los expertos que deben apagar fuegos reales. En Suiza, un equipo multidisciplinar está probando una nueva práctica médica. Es la virtopsia. Se trata de realizar exhaustivas autopsias sin necesidad de abrir el cadáver. Todo ello gracias a las más sofisticadas técnicas de imagen. Lo que se consigue es trazar un mapa interno de la persona fallecida para visualizar los trastornos que le ha llevado a la muerte, con la ventaja de que se respeta la integridad del cuerpo. Además, el organismo se conserva en mejores condiciones, lo que permite realizar posteriores análisis si fueran necesarios. La virtopsia combina las técnicas radiológicas de imagen como son la resonancia magnética, la tomografía computerizada y la espectroscopia. Se escanea el 100% del cuerpo en 3 dimensiones y se analizan determinadas sustancias cerebrales que se segregan durante la descomposición post-mortem. Los expertos remarcan que la nueva técnica es ideal para autopsias de alto riesgo, ya que los forenses no deben tocar el cadáver. Este año empezará a construirse en España el primer edificio totalmente desmontable. Se trata de un complejo de oficinas respetuoso con el medio ambiente que cambiará de estructura en función de las necesidades de cada momento. Será como un gigantesco mecano de tamaño real situado en Toledo. Los criterios de construcción de este particular bloque de oficinas han sido los de velar por el medio ambiente y por la salud de sus usuarios. Pero si por algo resalta es por su flexibilidad, lo que lo convierte en la primera construcción de España totalmente desmontable. Así pues, puede cambiar de estructura según cada circunstancia y cuando deje de ser viable, no se derruirá, sino que se transformará en cualquier otra instalación. El edificio evolucionará como un ente natural y con el tiempo se adecuará a su entorno físico, laboral y social. Otra peculiaridad del bloque es que está íntegramente construido con materiales reciclados y funcionará gracias a energías alternativas. No me digan que no es extraño, vamos, que no es extrañísimo, que la mayoría de las veces identificamos a los niños, a los adolescentes superdotados, les llamamos superdotados, porque no van bien en la escuela, porque tienen problemas. No puede haber, yo creo, Javier, una prueba mayor de que los padres, las escuelas, los ministerios no lo hacen bien a la hora de tratar este problema, ¿no? Oye, los niños superdotados, ¿qué representan? ¿Un 2% de la población? Por ahí andará el tema si lo... Bueno, hay, como ya decía antes Renzulli en la entrevista, hay diferentes criterios, pero digamos que 2-3% sería muy aceptado por todo el mundo, pero se habla incluso del 5, del 10 y hasta del 15%. ¿Eso en España qué significa, por ejemplo? Bueno, en España simplemente si habláramos de un punto que se suele utilizar como referencia, que es el llamado CI 130, sí, que equivale a un 2,28% de la población, significa que estamos hablando de 150 a 160.000 alumnos, de los cuales
hay unos pocos centenares identificados. Por lo tanto, quiere decir que la escuela no está realmente respondiendo a unas necesidades educativas específicas, y por eso luego van a venir los problemas, y por eso luego se van a asociar la alta capacidad con el niño con problemas. No, lo que es un problema es no atenderle, no que tenga alta capacidad. Oye, vamos a ver si nos aclaramos un poco. A lo mejor retrocedamos. ¿Cuáles son los mitos que hay en este campo? Primero, el de decir niño superdotado quiere decir notas fabulosas en la escuela. Mentira. No, mentira. Mentira. Niños superdotados, oye, con los demás y no necesitan ayuda externa. Mentira. Mentira total. Y el otro, no hay que ponerlos juntos. Sí. ¿Mentira? Bueno, sí, claro. ¿O hay que ponerlos juntos de vez en cuando? Hay que ponerlos juntos de vez en cuando, como las personas nos reunimos con otras personas diferentes según qué tipo de actividad vayamos a realizar. Cuando tú juegas al tenis, si juegas al tenis, pues jugarás, te socializarás con personas que jueguen al tenis. Y si tocas el piano, pues, o si vas a la montaña, quiere decir que según el tipo de actividades que uno realiza, se socializa con unas personas o con otras. Pero puede haber un niño que sea muy competente a una edad muy temprana, por ejemplo, para las matemáticas, y que tenga y esté aplicando su conocimiento y su competencia respecto a las matemáticas para estudiar problemas de astronomía, y tú no puedes pretender que se socialice en ese particular con un niño que tiene dificultades de aprendizaje, porque simplemente no hay conexión. Tú sabes, Josep, ¿cómo sabemos que un hueso de dinosaurio, bueno, sí, con un hueso de dinosaurio, olvidémonos, digamos, un hueso de un homínido tiene 80.000 años en lugar de 20.000 años? No puedes saberlo. Bueno, pues lo vas a ver en el experimento de hoy de redes. ¿Cómo pueden saber los arqueólogos qué fecha atribuir a los objetos que encuentran en un yacimiento? Por una parte, pueden comparar con objetos similares de fechas conocidas por documentos históricos, pero ¿cómo obtener una fecha de épocas en las que no había ningún documento escrito? Después de los años 50, se desarrollaron métodos de datación absolutos. Son métodos bastante precisos basados en las propiedades de los elementos químicos, en especial de aquellos que tienen formas inestables, los radiactivos. Entre ellos, el que destacó porque permitía datar materia orgánica de menos de medio millón de años fue el carbono 14. El carbono se incorpora al ciclo de la vida por la fotosíntesis que realizan las plantas. Los animales lo incorporan a partir de ellas. Cuando un ser vivo muere, deja de incorporar materia. En la atmósfera hay 3 formas atómicas del carbono, 12, 13 y 14. A diferencia de los carbonos 12 y 13, el carbono 14 es muy inestable y por lo tanto radiactivo. Se desintegra espontáneamente emitiendo débiles radiaciones. Como conocemos el ritmo de degradación del carbono 14 en carbono 12, conociendo la proporción de estas dos formas, podremos determinar cuándo vivió el ser vivo estudiado. Cuando de un yacimiento arqueológico se quiere datar un resto orgánico, hay que tomar precauciones para no contaminarlo con carbono actual, especialmente aquel que proviene del propio investigador. Así pues, si en un yacimiento se encuentran huesos, ropas u otro material orgánico, se puede saber a qué época perteneció por el método del carbono 14. La relación carbono 14-carbono 12 nos dirá cuánto tiempo hace que la materia orgánica estudiada estaba viva. Cuando recibimos los resultados del laboratorio de carbono 14, esto nos permite fechar los distintos contextos de la necrópolis. En el caso concreto de una de las urnas, la fecha de carbono 14 era del 620 al 590 a.C., que coincidió con la fecha que nos aportó el ajuar funerario que estaba depositado en el mismo contexto. Los diferentes datos obtenidos por el estudio de yacimientos permiten intuir las sociedades antiguas. No solo los acontecimientos cotidianos, sino también su economía, su estructura social y demográfica e incluso su ideología. Hurgando el pasado, gracias a la tecnología, a las diferencias entre el carbono 14 y el carbono 12.
Pero volvamos al tema de los superdotados. Y decíamos que es absolutamente indispensable que haya ritmos distintos, adecuados a las capacidades o al potencial de cada alumno. Pero esto puede ir más allá, ¿no? O sea, si además de eso tenemos que idear métodos distintos de enseñanza para este grupo, o qué es lo que... Sí, efectivamente. Creo que este es un punto de importancia especial. Cuando distintos científicos se refieren de que los superdotados piensan de otra manera, sienten de forma diferente, ven los problemas y tienen formas diferentes de su resolución y requieren formas de aprendizaje diferentes. Atender estas maneras de aprendizaje distintas que requieren es fundamental para el niño superdotado y muy beneficioso para el contexto del aula. Aquí tengo un informe que nos hace una profesora de una escuela pública de l'Empordà, de Calonge, que empieza diciendo: tener en el aula a un niño superdotado es toda una experiencia. Así que aquí parece que ya se demuestra que acepta un reto importante incluso para ella a nivel profesional, ¿no? Y a renglón seguido dice: la riqueza que aporta en el aula representa un beneficio muy importante para los otros niños. Sí, pero Josep, vamos a ver, pero uno de los problemas más comunes es que a veces el superdotado no le da la gana de demostrar que lo es, o sea, de enseñar su vocación práctica de solución de problemas, o sea, no está interesado en esto. Sí, dime, sí, o contradíceme. No, es totalmente cierto. Bueno, eso es lo que llaman los expertos, lo que evitan es el etiquetado social, porque algunos incluso llegan a decirle a sus padres: tengo que cambiar porque yo soy el único diferente en mi clase. Y entonces, en cuanto uno es identificado en una clase como el que siempre tiene la respuesta o el que siempre sabe cuál es la tarea que hay que hacer y de la mejor manera posible, muchas veces es rechazado por los demás como el empollón, el listo, etcétera. Hay una serie de etiquetas que no traen cuenta. No ocurriría lo mismo si este niño fuera un gran jugador de fútbol, porque eso es popular a determinadas edades y entonces se convertiría en el líder del grupo, ¿no? Pero de todas maneras, a mí me parece que efectivamente muchas veces los niños, esto como son muy listos, lo descubren enseguida y lo que hacen es camuflarse. Entonces, hay dos tipos de reacciones, y podríamos simplificar un poco, que se pueden producir. Uno, adaptarse al sistema. Ahora mismo estoy pensando en un niño que fue previamente detectado por su profesor de natación a los 4 años. Luego nosotros le hicimos un diagnóstico de su competencia intelectual y este es un niño que pasó directamente a segundo de primaria, sin pasar por primero. Pero claro, este niño ya sabía leer mucho antes que los niños de su edad y cuando hizo una serie de trabajos durante el verano y cuando iba a ir a la escuela, la madre le dice: bueno, ¿llevarás estos trabajos que tú has escrito a la clase? Y dice: no, porque los niños de mi clase no hacen esto. Él leía perfectamente libros y en su clase estaban todavía aprendiendo las vocales. Cual quiere decir que el tormento al que se somete a este niño es enorme, pero claro, si él se diferencia de los demás, automáticamente va a ser señalado con el dedo y eso no tiene cuenta. Por tanto, eso es una de las razones, además, que exige que haya ámbitos especiales para que los niños en esas condiciones puedan recibir la educación adecuada. Porque lo que les aburre soberanamente, como cualquier adulto, es la repetición, las tareas simples que no exigen Javier, reto, ¿no? pero estamos hablando todavía, aunque vosotros lo criticáis y lo atacáis con razón, esta focalización en el tema de la inteligencia, digamos, escolar. Pero todavía no nos estamos fijando en aquella gente que es superdotada, no tanto por eso, que probablemente algo hay también, sino, yo qué sé, pues porque tiene una experiencia tácita de su propia experiencia de vida, que sabe corregir los errores o más bien sabe sacar conclusiones. Oye, tú has mencionado antes a Stenberg, ¿le quieres oír hablando de esto? De cómo lo importante, todo el mundo tiene errores, dice él, pero solo algunos saben sacar las conclusiones y eso hace de alguien también un superdotado. Mira lo que dice Stenberg.
lo más importante en la vida, yo creo, no es tener experiencias, es aprender de las experiencias. Y todo el mundo tiene experiencias, pero nuestras investigaciones muestran que la gente que adquiere el conocimiento tácito, el conocimiento de cómo manejar sus vidas, cómo ganar más dinero, cómo estar más apreciado, cómo hacer el trabajo mejor, son personas que aprovechan su experiencia. No es tener la experiencia, es aprender. Lo que les digo a mis estudiantes es que no me molesta si un estudiante hace un error, hace una equivocación. Todo el mundo hace errores. Es bueno hacer errores porque se aprende por los errores. Lo que me molesta es repetir el mismo error muchas veces. Ya lo saben, bueno, ya lo oyen, ya lo ven. Y yo con algunos años en las espaldas les aseguro que Sternberg, como en tantas otras ocasiones, tiene razón. Es increíble la cantidad de gente, bueno, todos cometemos errores, pero es increíble ver cuán poca gente saca conclusiones, saca enseñanzas de sus errores. ¿No os encontráis con esto en la vida? Gente que no aprende de sus propios errores, ¿no? Sí, que se instalan en la pertinaz sequía. Bueno, es muy curioso, es muy curioso. En las técnicas de innovación se sabe, por ejemplo, a la hora de descubrimientos o de fundar empresas, que a la tercera va la vencida, ¿no? Dice la gente. Muy a menudo es después del tercer intento cuando por fin sale, porque has aprendido de los dos errores anteriores. Pero eso exige una gran capacidad de autoanálisis y de autocrítica, y eso no está desvinculado de una dimensión muy importante de la inteligencia, ¿no? Sí, ¿no? Claro, sí que nos hemos centrado mucho en el ámbito escolar, porque claro, en el ámbito escolar es donde los niños pasan la mayor parte de su vida. No hemos hablado aquí de la creatividad para las artes plásticas, para la música, para el deporte, pero fíjate, hay una idea que a mí me parece que es importantísimo destacar, y es que si el talento no se promueve, para promoverlo hay que identificarlo antes, si no se promueve de una manera activa, corremos el riesgo de que se pierda. Y se me ocurre poner un ejemplo que todos hemos vivido en España en el último periodo de años. En la Olimpiada, los números son aproximados nada más. Sí. En la Olimpiada anterior a Barcelona me parece que ganamos del orden de 4 medallas, el equipo olímpico español. En Barcelona creo que fueron del orden de 22. La Olimpiada siguiente a Barcelona ganamos 12 y la siguiente creo que volvieron a ser como 4. Bueno, las cifras son totalmente de memoria aproximadas, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que el desarrollo físico de los españoles sigue un procedimiento ondulatorio? No. Lo que quiere decir es que las autoridades pertinentes han puesto los recursos y han puesto el programa de ayuda al desarrollo del deporte olímpico, se han hecho los centros de alto rendimiento y entonces la capacidad potencial, la capacidad física de los deportistas se ha desarrollado de manera adecuada y han llegado a tener éxito. ¿De acuerdo? Bueno, esto mismo se puede aplicar a la escuela. Y a pesar de todo, a pesar de que lo hacemos mal, parece, en la escuela, en la casa, a pesar de eso, cada vez somos más inteligentes. Eso es la famosa ley de Flynn, ¿no? Así es. Parece que generación tras generación aumenta el coeficiente de inteligencia. Vamos a verlo. En torno a 15 puntos. El coeficiente intelectual ha ido aumentando de forma imparable en los últimos 50 años. ¿Significa esto que somos más listos que nuestros abuelos? ¿O lo somos de manera diferente? Las causas de este aumento no son claras. Es evidente que la genética no puede actuar en tan poco tiempo, por lo que se debe recurrir al factor ambiental. Sin embargo, esto conduce a una paradoja, porque casi todos los estudios señalan que cerca del 75% de nuestra inteligencia está grabado en los genes. Una explicación se basa en la creciente complejidad visual de las sociedades avanzadas. Las imágenes de la televisión, las carteleras de anuncios y los ordenadores enriquecen mucho nuestra experiencia visual y nos hacen más capaces en los aspectos espaciales de los tests.
Así, aunque los genes desempeñen un papel principal en las diferencias individuales, el entorno dictaminaría el modo de expresarse de estos genes. Si las experiencias visuales han mejorado nuestro rendimiento intelectual, las nuevas tecnologías prometen ayudar a mejorar o simplemente a tener otros muchos tipos de experiencias. Además, es muy probable que la introducción de la inteligencia artificial y de las experiencias virtuales en la vida cotidiana varíe también la idea de inteligencia. Cuando aparecieron las calculadoras de bolsillo, hubo un debate sobre si podían atontar a los alumnos, pero el resultado más evidente es que los exámenes de matemáticas se han focalizado en temas más sustanciosos que las largas divisiones. Las nuevas tecnologías tendrán el mismo efecto y no se considerará tan inteligente al que sepa responder muchas preguntas como al que sepa qué preguntas formular. ¿Significa esto que seremos más inteligentes a causa de estas innovaciones? En términos de capacidad bruta, la gente será tan lista como siempre, pero la disponibilidad prácticamente ilimitada de experiencias educativas significará un salto cualitativo muy importante para aprovechar esta capacidad. Cada vez más inteligentes para las cosas, digamos, escolares o de capacidad de aprender. Pero somos cada vez más creativos y cada vez tenemos más ánimos de hacer cosas en la práctica. Cada vez estamos más dotados. Yo creo que sí, no hay más que ver el desarrollo exponencial que está sufriendo el conocimiento humano en todos los campos, quizá muy apoyados en el desarrollo de las tecnologías. ¿Qué hace una familia que tiene este problema ahora, Josep? O sea, ¿qué hace? Porque en la escuela, eso que me contáis de cursos diferenciados, vamos, yo doy clases y no doy cursos diferenciados a mis 60 alumnos, no les doy aspirina para todos, no. ¿Qué hace la familia? Los padres son los primeros en detectar la superdotación. Este es el resultado del estudio que ha realizado el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, indicando hasta el 70% de los casos aciertan, frente a un 97% de error de los colegios, de los profesores, con sus equipos de orientación psicopedagógica. Que se equivocan. Que se equivocan, efectivamente, confusiones muy frecuentes. Oye, y aciertan, dice, entonces, exactamente, los padres entonces empiezan a menudo un largo peregrinaje hacia centros, psicólogos, que al no existir la especialización acaban siendo derivados a un centro especializado donde se hace el proceso de identificación. ¿Tiene algo que ver con el cerebro, Javier? Yo estoy de acuerdo, si me dejas un segundo, bastante con lo que dice Josep. Hace falta una escuela que sea mucho más permeable y menos graduada. Si no desarrollamos procedimientos para identificar de manera sistemática a los alumnos, como se hace en otros países, y si no le damos a los profesores las competencias que necesitan para hacer un tratamiento diferenciado dentro del aula, es decir, si pretendemos que las cosas cambien simplemente porque la ley es acertada en su formulación, pues esto es como decir que creceremos al 7%, porque simplemente lo ha dicho la ley. Oye, pero eso no es suficiente. Has oído hablar de la cuestión es el espacio que tenemos para nuestra audiencia. Es un concurso y con este programa termina el de los últimos meses. La pregunta que les habíamos sugerido, era cuál es el mayor descubrimiento de la historia, descubrimiento científico. Y ahora se está ya convocando y se va a reunir en los próximos días el comité de científicos, el jurado, que va a decidir cuáles de entre las 400 o 500 propuestas que tenemos merece el premio. El premio ya casi se lo puedo anticipar, esta vez no es un ordenador personal, esta vez es un cuadro fabuloso de un pintor español, me reservo el nombre y se lo enseñaremos en el próximo programa. Pero sí quiero aprovechar antes de que nos despidamos para sugerirles cuál va a ser la próxima cuestión. Siéntense, reflexionen y piensen de puertas adentro si ustedes, después de haber observado simetrías, cosas que han captado en la vida y que ven que siempre conduce a la misma conclusión, podrían
¿podrían establecer una ley? La ley de Carlos Fernández o de, yo qué sé, Eva San Juan. Una ley como la de Newton sobre la gravedad. El concurso de la cuestión en los próximos meses va a girar en torno a eso. ¿Cuál sería su propia ley? Una ley que ustedes han descubierto, que es científica y que no falla. Bueno, no les podía dejar con un interrogante más maravilloso hasta la próxima semana, en que espero nos volvamos a ver.